Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos otra vez en su gustada sección Pregúntale a Lick Ferek E. Me Hola, parece amigo. muy buen nombre para iniciar. Ahora, Lick, preguntaron, si yo construyo arriba, o por ejemplo, pasa muchas veces que Ujú. me junto con alguien, construimos en la casa de sus papás y yo me separo, ¿qué pasa con esa construcción? ¿Me lo quedo? ¿Es mío? Depende. Si tú firmaste un contrato donde modificabas la casa y al final del día, si te quitas o te vas, te tienen que reponer el dinero, puedes hacer valer ese contrato. Ahora Claro. bien, normalmente y comúnmente eso no sucede. ¿Qué pasa? El que construye en terreno ajeno, como dicen coloquialmente, pues obviamente pierde todo, ¿no? Construir en terreno ajeno no es lo recomendable porque posterior a eso pueden haber pleitos, pueden haber situaciones y esas situaciones pueden desencadenar en que inclusive dejes a tu pareja y ya construiste en el terreno de tus suegros y a ellos les pertenece el terreno y la construcción al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo una pareja, o qué le recomendaría si yo tengo una pareja que insiste e insiste en que quieren algo, ¿no? O sea, aunque sea en la misma casa de sus papás, ¿cómo haría uno para protegerse de eso si más adelante? Digo, pasa muchas veces que estás enamoradísimo y no lo piensas, y pasan los años y pierdes todo. ¿Qué le recomendaría a la gente? Sí, lo más recomendable es hacer una subdivisión y en esa subdivisión dividir el terreno. Dependiendo de las dimensiones, puedes dividirlo en dos pedacitos, se le queda una parte al suegro y donde te pertenezca, que obviamente te vas a encargar de tener toda la documentación legal y estar en orden. Una vez que todo esté a nombre tuyo y de tu pareja, ya pueden construir. Al final, eso es válido, pero pues obviamente lo que comúnmente hace la gente es todo lo contrario. Dice, pues aquí no pago renta y construyo encima y me sale más barato todo. Pero pues eso no es Definitivamente. lo correcto porque después puede acarrear muchos problemas. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, hablando también de terrenos, y si, por ejemplo, yo me voy del país y tengo un terreno aquí, ¿qué pasa si me lo llegan a invadir? ¿O Si te cómo lo lo llegan a puedo? invadir, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Al momento tú de regresar de donde te hayas ido, eh, obviamente te vas a dar cuenta de que el terreno ya está en posesión de otras personas. Digo, lo primero pues, es ir de manera pacífica y decirle a las personas, ¿saben qué? Muévanse de este terreno porque a mí me pertenece, mostrando obviamente la documentación legal y pues obviamente la gente tendría que moverse del lugar. Ahora bien, si eso no sucede, hay un delito que se llama despojo. Ok. Ese delito está tipificado en el Código Penal. Tú al momento de regresar y darte cuenta de que una persona está invadiendo tu propiedad o está dentro de tu propiedad, tú puedes ir ante la fiscalía obviamente con la documentación correspondiente que acredita la propiedad, denunciar el despojo y la fiscalía se va a encargar de desalojar a las personas que están dentro de tu vivienda. Es un proceso un poquito largo, sí, pero al final del día el juez te va a la razón siempre y cuando tengas la documentación legal correspondiente. Eso es lo que se tiene que hacer. Obviamente eh, hay ciertos delitos que si tú no los promueves, prescriben. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, llegas y dices, ah, pues mi casa está invadida, y dices, no, pues no voy a hacer nada, ahí cuando quiera la gente que se salga. Ajá. Y obviamente tú no denuncias en su momento cuando tú vayas en 5 o 6 años a decir, es que hace 6 años descubrí que había gente dentro de mi casa. Pues no puedes denunciar el delito porque ya prescribió el tiempo para que tú Ujú, claro. inicies ese procedimiento. Ahora, pasa mucho en los casos de Facebook, los desalojos, ¿no? Claro. Sobre todo en las casas de Infonavit o de interés social, que las dejan bueno, más que nada que las dejen de pagar, no las habitan, se mete gente y hacen todo ese proceso legal y se vuelve muy viral en redes cuando están, sobre todo confrontando, la primera confrontación que se hizo muy viral un caso también justamente de una señora de la tercera edad
que arremetió contra personas que supuestamente están invadiendo su predio. Claro, claro. Es muy común y más en las casas, como tú bien dices, de interés social, porque pues es a lo que la mayoría de la gente tiene acceso. Claro, claro. Y ahora, por ejemplo, estando del otro lado, si yo, supongamos, ¿no? Invado un terreno, pero el dueño nunca apareció, ¿me lo podría quedar o podría hacerlo legal, de la forma legal? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Sí, hay dos tipos para que una propiedad pueda pasar a tu nombre. Bueno, también habría que ver el estatus también, si no tienes si el dueño no tiene algún procedimiento para que, por ejemplo, el banco, normalmente, cuando tú compras una propiedad, ¿qué es lo que sucede? El banco te da dinero o Infonavit te da el dinero, o ISSSTE, quien sea la institución crediticia que te dé el dinero. Él es la persona que está como, pues obviamente, tú eres el dueño, pero el crédito lo solicitaste con vamos a llamarle un banco, por ejemplo. Entonces, si tú no pagas la persona que estuvo no paga la casa o no paga la propiedad, el banco que hace va a recuperar la propiedad. Entonces, y si hay otra persona que ya entró, que ya invadió, y en algún momento el banco ya inició el procedimiento, inclusive ya está casi por finalizar para recuperar la propiedad, pues obviamente no tienes nada que hacer porque pues no tienes ni vela en el entierro. Ahora bien, si eso no ha sucedido, tú puedes iniciar un procedimiento. Existen dos maneras. Existe la prescripción positiva, que es la prescripción de buena fe y de mala fe. De buena fe son 5 años. Si tú en 5 años acreditas mediante documentos, testigos y demás, todo lo que te exige la ley, puedes solicitarle al juez que esa propiedad pase a tu nombre. De buena fe, de mala fe son 10 años. Entonces sí existe la manera, pero también habría que ver las condiciones, porque si no, puedes iniciarlo y puede ser que por aquí ya tengan iniciado el juicio y obviamente te van a despojar, y pasa mucho. Por ejemplo, en Cancún, yo tenía una amiga que dijeron, no, pues con 120,000, 150,000 pesos, algo así, le dijeron, tú me lo pagas y es tuyo, ¿no? Inclusive era como un despacho. Ojo, ahí también hay que tener cuidado y hay que revisar bien la documentación en el juzgado, en el registro público, en catastro, hacer toda la investigación correspondiente para que no te vayan a salir con sorpresa. Entonces esta persona que hizo pagó el terreno, y al final por aquí el banco ya había iniciado el procedimiento y le dijeron, solo cuando se dio cuenta le llegó la notificación para que se retire, porque pues ya ellos ya habían ganado inclusive el juicio y ya no tenía absolutamente nada que hacer. Y ahora, hablando de pagar y no pagar, yo tengo la duda al menos de que, ¿por qué es necesario pagar los impuestos, o al menos el impuesto predial, si la casa ya es mía? O sea, ¿en qué le afecta al Estado o al gobierno? ¿O qué buscan de esa manera? Sí, los impuestos que pagamos normalmente se supone que son el destino, normalmente como es recaudación propia, y hay muchos, aquí pues obviamente pagamos tenencia, pagamos predial, pagamos al SAT, ese dinero lo deberían de usar pues para mejoras en el alumbrado público, en las calles, en la pavimentación, en bacheo, en parques, hospitales. Ese recurso se supone que se destina para cubrir esos gastos obviamente, toda la operatividad y todo lo que conlleva construir un hospital, una escuelita, parques y demás. O sea, prácticamente es para hacer dependencias del gobierno. O sea, para hacer, en general, para construir, normalmente es equipamiento urbano, carreteras y todo lo que, para municipalizar un municipio como tal. Ahora, ¿ese tipo de construcciones le pertenecen a alguien o son del Estado? Porque yo tengo una duda, por ejemplo, de la institución privada y la pública. O sea, el terreno en el que construyen, si le llega a pertenecer a alguien, ¿cómo lo hace? ¿El gobierno lo adquiere o una persona privada lo adquiere? ¿O cómo se maneja eso? Depende. Muchas veces cuando son
obras, por ejemplo, vamos a poner en el municipio, va a depender mucho, porque por ejemplo, ahí hacen muchas alianzas y muchas colaboraciones. Por ejemplo, hay que tener bien en cuenta que nosotros tenemos el municipio, tenemos el estado y tenemos la federación. Va a depender mucho. Ejemplo, yo municipio considero que necesito un hospital en Carrillo Puerto. ¿Qué pasa? Le puedo inyectar de mi propio recurso, si tengo recurso propio, y decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un terreno y en ese terreno municipal construir mi hospital. Ahora bien, a veces se hace el Estado dice, no, pues vamos a hacer un hospital en Carrillo Puerto. Este hospital, por ejemplo, que está en Carrillo, a la salida de Valladolid, creo que es dinero estatal, federal y no sé si municipal. Entonces, a veces son 3, a veces son 2, a veces es 1. Va a depender mucho de quién lleve la batuta. Y normalmente hay terrenos municipales, terrenos que en su momento regularizó el Estado, normalmente, y terrenos que le pertenecen a la federación en el Estado. Entonces, ahí se pueden hacer un montón de ¿Combinaciones? De combinaciones prácticamente, exactamente. Y ahora, por ejemplo, el caso, al menos un caso muy famoso que hubo hablando de ese tema, es del complejo habitacional que hicieron aquí en Carrillo para los militares. Que cómo pasó a ser esa propiedad ejidal a prácticamente federal, ¿no? O sea, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo? Al menos, ¿cómo es que el gobierno prácticamente convenció a los ejidatarios, ¿no? de darle la tierra, o cómo se maneja eso? Mira, ese terreno en su momento era terreno ejidal. Normalmente cuando se forman las poblaciones, los centros de población, tienen ciertas áreas que son ejidales. Esa le pertenecía al ejido. El ejido en su momento dijo, no, pues ¿sabes qué? Federación, los militares son federales, les entrego esta porción de terreno para que ustedes hagan y deshagan. Ellos tenían documentación con la cual en su momento ellos convirtieron esa propiedad en propiedad privada y es propiedad que ya les pertenece. Entonces, eso en su momento se hizo, pero ¿qué pasa con el ejido? El ejido de repente es un poquito complicado porque dicen, no le dieron el destino, el uso para el que fue, para el que nosotros como núcleo ejidal votamos. Vamos a recuperar ese terreno porque pues a ellos no les pertenece y Carrillo Puerto está creciendo y obviamente por el tema de la plusvalía entró un poquito en conflicto. Al final ellos pues entraron en una mesa de negociación, hicieron un mercado ejidal, un mercado municipal ejidal que le va a pertenecer a todos los ejidatarios y con eso ellos van a tener un poquito de ingresos y al final van a poder rentar sus locales y si quieren ellos lo van a poder utilizar. Entonces ahí entró el estira y afloja y esa fue la razón por la que ellos accedieron a no seguir con el tema que llevaban no tenían ni siquiera un litigio porque pues ya estaba a nombre de la federación. Ahora, por ejemplo, hablando de escrituraciones, si yo llegara a adquirir una casa, la tengo que esperar, por ejemplo, las casas de interés social, ¿no? ¿Tengo que esperar a terminar de pagarla para poder escriturarla o lo puedo hacer antes y después terminarla de pagar? No, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú compras una casa de interés social, tienes que pagarla, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a cancelar el gravamen. ¿Qué es un gravamen? Un gravamen es un candadito que te pone, por ejemplo, Infonavit, compra la casa y hasta que tú no le pagas a Infonavit no te va a dar un documento para que tú vayas al registro público y digas, no, pues ya terminé de pagar. Entonces, eso es lo que pasa. Tú no puedes... ¿Qué es lo que hacen al final? Liberan el gravamen. Básicamente, no es escritura a tu nombre, porque la casa sale a tu nombre y demás, pero el que le traba el gravamen, coloquialmente, así dicen, trabarle un gravamen, es Infonavit o HSBC o cualquier empresa que te haya prestado el dinero. Ahora, por ejemplo,
Y si en dado caso yo junté mis puntos, ¿no? O me junté con alguien para poder adquirir una propiedad y la terminamos de pagar, ¿la propiedad saldría a los dos dueños? Así es. Y si, por ejemplo, yo ya no quiero vivir en esa casa y la quiero vender, pero la otra persona no, ¿cómo se manejan esos temas? Digo, ahí sí estaría un poquito complicado, porque pues si cuando entras en copropiedad, ambos son dueños del 50 y 50. Claro. Entonces ahí sí estaría un poquito complicado vender, porque pues ambos tendrías que llegar a una buena negociación con la persona que no quiere, porque si no va a ser prácticamente imposible. Ahora, y si en dado caso supongamos que la otra persona se llega a morir y pasa esa propiedad a nombre de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿también tendría que completar ese procedimiento con sus hijos? Sí. O Sí. sea, En caso de fallecimiento, entran los hijos al quite y inclusive creo hay varias instituciones donde si fallece alguna de las dos personas, por ejemplo, cuando son casados, si fallece una de las dos personas, se cancela la deuda. Entonces, pero los hijos entran al quite. Los hijos de el papá y los hijos como herederos prácticamente. pero los hijos no tienen que seguir pagando la propiedad. En algunas instituciones no. ¿Cómo En en qué algunas sí. instituciones? No sabría. Ahorita no tengo a la mano cuáles son las que no las que te cancelan la deuda. Sería cuestión de que lea un poquito y para Lo tomaron. la siguiente retomar esa pregunta, pero sí hay que no te cobran. Ok. Sí. Y por ejemplo, si yo quisiera sacar una casa con un crédito, ¿qué instituciones recomiendan? ¿O es mejor juntar el dinero y No tanto juntar el dinero. Yo creo que sería ver tus capacidades, ¿no? Cuánto es lo que podrías pagar, pero normalmente los que te dan ¿Crédito? un buen crédito y una buena tasa, pues es el ISSSTE y el Infonavit, porque los bancos sí están muy elevados los intereses. Y el ISSSTE, pero yo tengo entendido que es muy poca la gente que tiene acceso a poder cotizar, ¿no? Es más en el Infonavit. Sí, el ISSSTE son las personas que están trabajadores al servicio del Estado Ujú. y algunos municipios. Y el Infonavit son los trabajadores de empresas, hoteles y demás. Ah, ok, ok. Y ahora, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, o al menos en la península, ¿qué opina de esa tendencia de las constructoras a querer construir puros departamentos? O sea, son 4 o 5 departamentos en la misma área. ¿Qué opina de ese impacto que están teniendo? Porque prácticamente la densidad de población que están generando es muchísima. Sí, pues fíjate que hay que ver algo. ¿Cómo crecen las poblaciones? Vamos a suponer la población está así y va creciendo un poquito a los lados. Entonces, mientras siga habiendo eh, terrenos, pues obviamente alrededor de la ciudad y terrenos grandes, la gente va a seguir comprando terrenos, casas y demás que vayan creciendo a lo largo. ¿Cuándo empieza el tema de las construcciones verticales? Cuando ya no existen esos terrenos y ya no tienes chance de crecer a los lados y tienes que crecer para arriba. Es por eso que muchos lugares como Playa del Carmen, Cancún, o sea, hay mega edificios y grandísimos y altísimos, por eso mismo, porque pues ya no puedes crecer a los lados. Por ejemplo, la playa, donde está toda la playa, si te das cuenta ya no hay como que tú digas, ay, tengo una casita en la playa y de 2, 3 cuartos. No, ahí están haciendo hoteles, edificios altísimos, porque mucha gente te dice, no, pues yo tengo un departamento con vista al mar y todos tienen vista al mar, pero pues obviamente están creciendo de manera vertical. Y ahora, ¿cuál opina que es la tendencia que va a seguir Tulum? ¿Cree que sigue esa tendencia de construcción vertical o cree que...? Pues Tulum tiene sus edificios, pero no tiene edificios muy altos. No tiene edificios muy altos. A comparación de Playa del Carmen y Cancún, ellos sí tienen sus edificios no sé, quizás unos
Hasta 4 departamentos, 5 departamentos. No. ¿Más? Más. En la zona hotelera hay Ah, edificios sí, altísimos. de, no sé si son, lo permitido sean allá 30 pisos, 40 pisos, pero sí están súper altísimos. Y Tulum no llega a eso. Tulum tiene lo máximo son 4 pisos. ¿Pero cree que siga esa tendencia? Digo, en un futuro, tal vez en unos 5 o 10 años. Sí, tiene que seguir esa tendencia. Cuando ya no tenga cómo crecer a los lados, se va a ir para arriba. Claro, y por ejemplo, que pasó mucho, ¿no? Que el primer foco fue Cancún. Después de Cancún siguió Playa. Y ahora sigue Tulum. ¿Cuál cree que siga después de Tulum? ¿Cree que algún otro estado pueda seguir esa misma tendencia? O sea, así como está haciendo. ¿Cree que algún día Carrillo llegue a ser? Tanto así no creo. No creo porque Carrillo tiene mucha... Geográficamente Carrillo Puerto es muy grande. Entonces Carrillo Puerto todavía tiene un montón de lugares para donde crecer. Difícilmente vamos a tener un momento donde pues tengamos que construir hacia arriba porque no, aquí todavía queda muchísima tierra. En Cancún, Tulum. Tulum todavía tiene mucho, pero Playa del Carmen y Cancún, o sea, ya todos están buscando crecer para arriba. Aquí no. Difícilmente, o sea, yo creo que ni en unos 20 años vamos a lograr eso. Y súmale de que pues, al año se están, yo creo que así a ojo de buen cubero, se están creando nuevos terrenos, se están subdividiendo Claro, y todo. Creo que al año aquí se generan 10 propiedades más, 20 sí, propiedades son más. O sea, estoy de pocas. acuerdo que no alcanzamos Sí, ni en 50 años vamos a alcanzar lo que otros lugares, Sí, cuando como- hay como la lugares Ciudad de México. donde al año se generan 3.000, 4.000 propiedades nuevas o terrenos nuevos. Y por ejemplo, hablando de propiedades, ¿cree que en algún punto las personas se animen a invertir en Carrillo? Bueno, al Sí, menos, sí, porque Carrillo es un lugar que tiene cultura, tenemos cenotes, tenemos lagunas y tenemos muchísima naturaleza. O sea, la verdad es que sí, a Carrillo sí lo veo con muchísimo potencial para crecer, digo, no a lo alto como hemos venido platicando, pero sí tener quizás unas expandirse. villas, unas casitas, pero algo más apegado con la naturaleza y lo que es Carrillo Puerto en sí. Ahora, ¿qué le podría decir a la gente que nos ve de Carrillo, al menos, en esta parte? Pero, ¿a qué te refieres? Del, qué le recomendaría a la gente si se quiere venir para acá y quieren construir una casita o quieren adquirir algo? ¿Qué le recomendaría? Pues mi recomendación es de que se apuren porque los terrenos en Carrillo Puerto aún están muy baratos. Aún podemos encontrar muchísimas oportunidades que más adelante no las vamos a ver ni en pintura. Y pues Carrillo puede dar muchísimas sorpresas. Yo creo que es un buen momento para invertir en Carrillo. Es un buen momento para hacerte de un terreno, una casita, porque más adelante no sabemos Sí. cómo vaya a despuntar y pueden subir los terrenos. Ahorita, por ejemplo, veíamos el tema del Tren Maya. Anteriormente los terrenos, 1 hectárea, la conseguías en 400,000 pesos, 300,000 pesos. O sea, y si bien te iba 200,000 pesos, 1 hectárea. Llega el Tren Maya, compran los terrenos al ejidatario en 800,000 pesos, Sí. 1 millón. Ahorita Suben los precios. ya ninguna persona te vende 1 hectárea en menos de 1 millón, salvo que sean 50, 100 hectáreas que te lo venden en 500,000, 400,000, hasta 200,000 pesos, pero estamos hablando de 50. volumen y de un montón de hectáreas y de millones. Entonces yo creo que es muy buena oportunidad para invertir en Carrillo que está creciendo.